¿Cómo les va? Bienvenidos a los que nos están viendo por internet. Hoy es la quinta clase que tenemos y va a ser una clase muy especial porque vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el tiempo pasado, el presente y el futuro también de la profecía bíblica. El tema de hoy lo hemos titulado ¿Dónde estamos hoy en la profecía? ¿Y cuál es la siguiente gran señal? Este es el tema de hoy y el diagrama se va ampliando cada vez más, entonces hoy vamos a ser distinto. Ustedes me van a escuchar, pero no me van a ver porque yo voy a estar priorizando lo que tengo acá atrás, que es el diagrama. Así va a ser más fácil poder mostrarles lo que dice la profecía y también el hecho de que en esta noche lo más importante no soy yo, sino que lo más importante es el mensaje que tengo para dar y es un mensaje muy, muy especial y de vital importancia para el tiempo que vivimos. Así que avancemos. En el día de ayer vimos esta parte del diagrama, esta parte del diagrama donde vimos el comienzo del sexto sello, la apertura del sexto sello en 1755, y lo que tenemos para resaltar es la formación del pueblo remanente, el pueblo de Dios para el tiempo del fin. A partir de 1798, el tiempo del fin es un hecho y nosotros tenemos que ver de que este mensaje que fue dando el pueblo de Dios, el mensaje del primer ángel, del segundo ángel, que ayer lo vimos, que en 1844 se tocó la séptima trompeta, donde terminó la profecía de los 2300 años, donde el séptimo día, sábado, comenzó a tener nuevamente importancia la profecía del espíritu de profecía y también el gran chasco que pasó el pueblo de Dios. Ahora, si prestamos atención, vamos a ver que hoy nos vamos a centrar en, eh, en la iglesia remanente y militante, en esa iglesia que está trabajando en la tierra mientras se está llevando adelante el juicio investigador. El juicio investigador lo lleva a cabo nuestro Señor Jesucristo, allí en el reino de los cielos, y Él está está abogando por cada uno de nosotros. Él es juez y abogado para demostrar la inocencia del pueblo de Dios. Pero mientras eso sucede, nosotros vamos a ver que hay señales que están aumentando. Vamos a ver aquí en Mateo capítulo 24, versículo 8. Vamos a ver una clave allí en Mateo 24. Lo buscamos en nuestras Biblias. Obviamente para cada una de estas clases, lo fundamental es tener tu Biblia. Todo está basado, lo que estamos viendo está todo basado en la palabra de Dios, en la Biblia. En Mateo capítulo 24 nosotros encontramos una clave, ¿verdad? Cuando se nos presentan en el versículo 4 y 5, ¿sí? Se nos advierte que no seamos engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, oiréis de guerras y rumores de guerras, dice el Señor. También en el versículo 7 se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero aún no es el fin. Entonces, guerras, terremotos, pestes, hambre, todo eso, todas estas señales son, son evidentes para nosotros en este tiempo que vivimos, en el tiempo del fin. Ahora, nosotros tenemos que ver que por más de que aumenten las guerras, aumenten los terremotos, tenemos que ver que hay otras señales más que se van sumando también que tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una también que aparece aquí, que aparece en Mateo capítulo 24, versículo 12. En Mateo 24, 12 encontramos, ¿no es cierto? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, sabemos muy bien que van a ir aumentando cada vez más las guerras, los terremotos, pero también vemos de que el amor por la ley de Dios, la obediencia a la ley, es cada vez menor. O sea, mientras aumentan las guerras, los terremotos, ¿qué es lo que pasa? Se enfría, disminuye el amor a la obediencia
de nuestro Señor. También obviamente vemos que en la gente ha aumentado la maldad y que cada vez hay más violencia. Pero este versículo se refiere al amor a la ley, el amor de muchos hacia la ley del Señor. Ahora también encontramos otra importante señal que tiene que ver también con la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Y es que los días son acortados. En Mateo 24:22 dice así: y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y claro, nosotros vemos de que estamos en la época del sexto sello. Y es bien claro para nosotros de que vivimos en el tiempo del fin. ¿Sí? Fíjense que la franja allí está, dice, el tiempo del fin. Y en esta parte nosotros estuvimos analizando ayer todo lo que pasó justamente en el pasado. Esta flecha que dice ayer nos ayuda a nosotros a ubicarnos, porque todo esto que pasó en nuestro pasado también nos da la prerrogativa de lo que va a suceder más adelante y para poder explicar también lo que está sucediendo hoy. Los días son acortados y nosotros nos damos cuenta de eso. Nosotros nos damos cuenta de que los días están siendo acortados, como dice Mateo 24:22. ¿Y por qué están siendo acortados los días? ¿Cómo nos estamos dando cuenta? Claro, la psicología años atrás nos explicaba de que nosotros, los seres humanos, cuando nos quedábamos quietos o cuando estábamos enfermos, parecía que el tiempo no corría. Y entonces vos estabas internado y parecía de que, uy, no se pasa más la hora. Pero ahora eso no ocurre. Hasta los que están internados, los que están enfermos, se dan cuenta de que pasó rápido. Y todos tenemos la misma sensación. No es una cuestión nomás de que es algo que a mí me parece porque yo estudio la Biblia o porque estoy un poco desquiciado o porque estoy viendo alucinaciones, ¿no? Todos tenemos la misma sensación de que la vida transcurre muy rápido, que como que tenemos la sensación como que el año hubiera pasado rapidísimo. Fíjense, estamos en la mitad del año y de cuenta que hubieran pasado 2, 3 meses, pero no, ya pasaron 6 meses y ya estamos en el séptimo mes y la sensación que tenemos es como que dentro de un mes estamos en fin de año. Entonces, y todos sentimos esa sensación. El día sigue teniendo 24 horas, sí, pero ¿cómo lo hace el Señor? No tengo idea. Yo no tengo idea, pero realmente la vida, por más de que vos te vayas al campo, estés en la ciudad, estés en el medio, en la montaña, el tiempo pasa y está pasando cada vez más rápido. Y eso es evidente para todos nosotros, no hay que ser un genio para darse cuenta. Después tenemos otra señal que está en Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 28, que tiene que ver con los falsos cristos, los falsos profetas, más también los anticristos. Fíjense que dice Mateo 24, versículos 23 al 28. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hay un detalle. En el versículo 23, cuando dice, mirad, aquí está el Cristo, está en singular, ¿sí? Y fíjense que justamente el hecho está de que se levantarán falsos cristos, después dice el 24, y falsos profetas, ¿sí? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, todo en plural. Quiere decir que estos que están en el versículo 24 están preparando ¿qué cosa? Están preparando la llegada de el falso Cristo. También el apóstol Juan habla acerca de esto, porque justamente estos falsos cristos, estos falsos profetas, tienen una misión: preparar la llegada del gran anticristo, del gran falso Cristo. Y ese falso Cristo va a ser interpretado por Satanás mismo. Ahora, está bueno entenderlo bien en el contexto. Por eso dice el versículo 25, dice, ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, otra vez en singular. No salgáis, o mirad, está en los aposentos, también en singular, no lo creáis, porque igual
que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Claro, está diciendo que el evento de la venida de Cristo vendrá desde el cielo. Satanás podrá hacer muchas imitaciones, pero lo que no podrá imitar será la segunda venida de Cristo. Y lo que nos está diciendo aquí es que los falsos cristos y los falsos profetas, los anticristos, van a estar preparando la llegada del gran anticristo. Pero este anticristo se moverá entre las personas, se moverá en la tierra, estará caminando entre las personas, no como el Señor Jesucristo que vendrá en gloria y majestad desde el reino de los cielos. Ahora, si echamos un ojo rápidamente a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, fíjate que yo voy junto con vos buscando en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Hablando Juan de el tiempo final, o sea, de nuestro tiempo. Ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Cómo está? En singular y con mayúscula. Que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Los anticristos que se suman ¿a quién? Al gran anticristo, que eran cristianos, que eran personas que pertenecían a la iglesia, pero que extraviaron su camino, y ya vamos a ver por qué. Pero ahora, veamos también más señales del regreso de Cristo. Aquí vemos el Espíritu Santo se establece con los obedientes y se retira de los desobedientes. Mateo 25, del 1 al 13. Ahí está justamente la parábola de las 10 vírgenes. En esa parábola, el Espíritu Santo está con aquellos que se prepararon para la llegada del novio. No lo vamos a leer porque es bastante largo, pero vos lo podés leer después. Después vamos a ir de nuevo a ese capítulo. Ahora, también tenemos la crisis económica mundial y nosotros vemos lo que está pasando en el mundo. La miseria que está viniendo en el mundo y que los ricos no saben qué hacer y que, claro, y que no saben cómo detener la caída que está habiendo de los mercados. Y no hay que ser un genio para ver a dónde se dirige el mundo a través de esto. Y en Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 3, está más que claro una caída del mercado económico mundial, del sistema económico mundial que tenemos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales. Fíjate que esto está hablando de los días finales y está hablando justamente de una caída de perder el valor de la moneda. Perder el valor de la moneda. Ahora, el jornal de los obreros, dice el versículo 4, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros clama, y los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Ahora, qué importante es notar de que en esto que estamos viendo aquí, en esta señal de la crisis económica mundial, estamos viendo de que han aumentado, ¿qué cosa? Las protestas, el reclamo de los obreros. Cada 30 segundos en el mundo hay una protesta. Es algo impresionante. Esto no se ha vivido nunca así, de esta manera, en el mundo. Entonces no podemos cerrar los ojos frente a esto. Mueren los que no resistirán el gran tiempo de angustia. Eso está en Mateo capítulo 24. Claro, nosotros tenemos que ver de que cuando armamos este esquema del diagrama de los últimos días, estamos también utilizando junto con la Biblia citas de Elena de White. En Evento de los Últimos Días, página 259, dice: la esperanza es volver a ver a nuestros pequeños que perdimos. Qué tremendo esto. Resulta que en este tiempo nosotros podemos perder a nuestros hijos, podemos perder a nuestros familiares, pero justamente con la esperanza de volver a encontrarlos. Porque justamente el Señor nos dice claramente
de que en el último tiempo va a haber personas que van a morir. En el capítulo 24 de Mateo, el versículo 19, dice así: pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué dice hay? Recuerden ustedes que en los ayes que vimos, que ya vimos en estas clases, recuerden de que en esos ayes hay sufrimiento y hay muerte. En cada hay sufrimiento y hay muerte. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que aquí el ay no está justamente puesto porque sí, sino que tiene un motivo. Tiene un motivo. Nuestros hijos pequeños que no resistan el tiempo del fin morirán. Y eso es algo feo de contar, pero es lo que el Señor muestra en la profecía. No podemos leer el libro de Mateo capítulo 24 y no notar este detalle. Muchos no lo notan, muchos no lo ven porque no quieren verlo. Nadie quiere hablar de esto. ¿Por qué? Porque es un hecho difícil de procesar, pero es real y existe. Atormentados y sin reposo están hoy los impíos, aquellos que se están preparando para adorar a la bestia y a su imagen. Hoy muchas personas están sin paz en su corazón, atormentados ¿por qué? Por el castigo futuro, por lo que va a venir. Pero también hay otra cosa, hay una contraparte, la perseverancia de los santos. En Apocalipsis, capítulo 14, versículos 11 y 12, dice así: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hoy todavía no hay nadie que esté adorando a la bestia y a su imagen porque todavía no se ha formado. Lo vamos a ver en el futuro y lo vamos a ver en este diagrama cuándo va a ser. Pero sí tenemos que tener en cuenta que aquellos que hoy no están con el Señor, algo que les preocupa y mucho porque no tienen el Espíritu Santo es el castigo. Y por eso muchos son engañados y atraídos por estas religiones que hablan de salvarse por las obras. Entonces, si vos haces obras, evitás ¿qué cosa? El castigo, evitás el infierno. Y eso es un gran error. Ahora, nosotros tenemos que ver también la otra contraparte, ¿no es cierto? El versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En contraposición con aquellos que no tienen descanso, no tienen paz en su corazón, pensando en que si se van a salvar o no se van a salvar, tratando de salvar a sus familiares que murieron pagando una misa, tratándolos de sacar del purgatorio, del infierno. Claro, nosotros tenemos que notar de que los hijos de Dios están en completa paz y están perseverando ¿en qué? En hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nosotros seamos obedientes. Y eso tiene que ver con la iglesia remanente y militante, ¿sí? Esta iglesia que se enfrenta ¿a qué? Al papado, que se enfrenta al papado, no al papa, sino al papado, todo lo que este hombre representa, ¿no? A ese sistema corrupto que lleva adelante una proliferación de enseñanzas en las cuales nosotros hemos visto ya, cuando vimos los temas anteriores, de que el papado recibió una herida mortal. Pero en 1929 esa herida ha sanado. En esa época se estableció, ¿no es cierto?, de que el Vaticano, y nosotros tenemos que ver de que ha recuperado fuerza. No tiene toda la fuerza, pero la va a recuperar y ya vamos a ver el momento en el cual la va a recuperar a toda su fuerza y va a dominar nuevamente el mundo como lo hizo durante los 1260 años de persecución. Ahora, es importante notar que Apocalipsis 13 nos habla acerca de esto. Dice Apocalipsis 13, versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea, recibió una herida de muerte. ¿Cuándo recibió la herida de muerte? Ya lo hablamos. En 1798, cuando el general Berthier pone preso al Papa Pío VI. Ahora, esa herida
No tardó mucho en sanar. De 1798 a 1929, bueno, después de todo lo que ocasionó y todo el dolor que ocasionó, no tardó mucho en sanar, pero no ha recuperado todo su poder, aunque lo está haciendo poco a poco. Y eso también tiene que ver con el día de hoy. Y lo que nos interesa ahora es ocuparnos ahora de esta parte, el hoy. ¿Qué está pasando hoy en la profecía? Y después que veamos esto, vamos a ver lo que va a pasar mañana. Y lo que está pasando hoy, según lo que nos enseña el profeta Pablo, son los tiempos peligrosos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a encontrar allí una descripción de Pablo, pero no del mundo. No está haciendo Pablo una descripción del mundo. Muchos han tomado esto como una descripción del mundo. Si bien el mundo está caótico y hay un montón de cosas, lo que Pablo está presentando es una señal que ocurre dentro de lo que son el pueblo de Dios, aquellos que militan dentro del pueblo de Dios. Y acá hay que hacer una diferencia entre la iglesia remanente y la militante. Vos podés militar en el pueblo de Dios. Y te lo digo así, me subo acá y te lo digo así. Vos podés militar en el pueblo de Dios, pero no ser del pueblo remanente. Vos podés asistir a la iglesia, dar el diezmo, participar de los cultos, de la liturgia, pero no ser de la iglesia remanente. La iglesia remanente es la iglesia que tiene el sello de Dios, y ya lo vamos a ver, que es el Espíritu Santo, y que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo, y que predica la palabra de Dios y enseña. Vos podés estar militando, podés ser una persona correcta, políticamente correcta dentro de la iglesia y conducirte políticamente dentro de la iglesia, pero no quiere decir de que seas de la iglesia remanente. La iglesia remanente tiene sus características y el Señor nos muestra esto. Tiempos peligrosos ¿para qué? Para dentro de la iglesia. Fíjense que dentro de la iglesia, después de hablar, porque Pablo le escribe a Timoteo, allí en 2 de Timoteo 3, después de venir hablando, ¿no es cierto?, de cómo tiene que comportarse un obrero aprobado, Pablo dice así: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y está hablando de nuestro tiempo. Después del 1798, nosotros vivimos en los días finales, en el tiempo del fin, los últimos días. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin temor, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. ¿Dónde están estos? Dentro de la iglesia militante. Estos están dentro de la iglesia militante, por eso vos no podés contagiarte de estos pecados. Entonces, estas personas rebajan el valor de la palabra de Dios, rebajan lo que dice la palabra de Dios y entonces llevan a otros y los van anestesiando también a otros para que vayan rebajando los niveles de obediencia que el Señor ha puesto. O sea, bajar la vara, queridos. Estas personas están para bajar la vara dentro del pueblo de Dios y esto es una señal del último tiempo. Estos también son los que adulteran dentro de la iglesia. Son los que, dice el versículo 6, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Fíjense que es un pecado muy común dentro de la iglesia militante, el tema de andar metiéndose en la pollera de la esposa del vecino o del hermano de iglesia. ¿Cuántos hay que se cambian la esposa dentro de la iglesia? Una vergüenza poder decir esto, pero esto ya estaba vaticinado y ya estaba profetizado que así sería. Eso es lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia. Y no solamente pasa con miembros de iglesia, también pasa con pastores, con ancianos, con un montón de gente. Y eso está sucediendo. Y tiene que ser bien claro lo que nosotros tenemos que decir porque fíjense que la corrupción del pueblo de Dios ha aumentado. Según Miqueas, capítulo 7, esa corrupción del pueblo de Dios es justamente lo que nos señala el profeta. Fíjense que Miqueas capítulo 7, versículos del 1 al 7 dice: ay de mí porque estoy,
como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer ni uno de esos frutos que tanto desea mi alma. Faltó el misericordioso de la tierra, no queda entre los hombres ningún justo. Todos acechan en busca de sangre, cada cual tiene una red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. El poderoso habla según el capricho de su alma, y ellos lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado. Cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo volveré mis ojos a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. La corrupción dentro del pueblo de Dios es evidente según el profeta Miqueas. Y es más, esto va a ir creciendo, la corrupción va creciendo dentro del pueblo de Dios, a tal punto en el cual después vamos a ver de que los familiares entregan a sus propios hermanos, hijos, la esposa entrega al esposo. ¿En qué momento va a ser eso? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso va a ser un momento de mucho conflicto dentro de la familia, dentro de la iglesia. Por eso el Señor cuando dijo, no he venido a traer paz, sino espada. He venido a traer espada. Y bueno, eso es justamente lo que está sucediendo hoy y va a seguir sucediendo. Ahora, esto que sucede hoy está avanzando hacia allá. Fíjense que la flecha de ayer avanza para allá. Lo que sucede hoy tiene que avanzar para allá también. Tiene que seguir creciendo. Ahora, veamos la apostasía del liderazgo. Elena de Igual le llama la apostasía omega. ¿Sí? En 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, está clarísimo lo que nos dice el profeta Pablo acerca del tiempo final. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Díganme si no vivimos en ese tiempo. Díganme si no vivimos en este tiempo de la apostasía. Algo tremendo, algo terrible. Fíjense también Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Que dice así, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y entonces nosotros vemos que dentro de la iglesia de Dios se han establecido, dentro de la iglesia remanente y militante, ¿verdad? Se han establecido qué cosas, enseñanzas que no están en la palabra de Dios. Y entonces esas cosas, ¿yo las tengo que obedecer? No, no tengo que obedecer nada que no está en la Biblia. Porque yo tengo que ser fiel y obediente a lo que dice el Señor Jesucristo, en lo que dice su palabra. Y esto es subir la vara bien alto. Ahora, Elena de Guay habla acerca de la apostasía omega. ¿Sí? Ella, en los tiempos de ella era la apostasía alfa, y dice, más adelante estará la omega. Y hoy nosotros lo reconocemos porque vemos todo lo que está sucediendo. Y sobre todo por lo que nos advierte también Pedro como apóstol, como discípulo y profeta de Dios. Fíjense que Pedro nos dice claramente en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, lo siguiente. Ahí se me cerró. Ahí está. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice así. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y claro, nosotros hoy vemos que en esa corrupción que denuncia Pedro, dentro del liderazgo de la iglesia está hablando Pedro. No está hablando de personas fuera de la iglesia, está hablando dentro de la iglesia. Porque estas señales que hoy están sucediendo están dentro de la iglesia. Ahora, el camino de Balaam es un camino que nosotros no tenemos que recorrer. No tenemos que dejar de que el dinero, las cosas de este mundo nos gobiernen por interés, por quedar bien con alguien. No, nuestra misión es quedar bien con el Señor, con lo que Él enseña.
fíjense también, encontramos otras cositas, como por ejemplo falsas iglesias, ¿sí? Falsas iglesias unidas bajo el papado. Según lo que dice Elena de White, esto en el tiempo de ella no iba a suceder, sino que iba a suceder más adelante. Pero a partir del año 2015, nosotros vemos de que las iglesias se empezaron a unir bajo el papado. Y es justamente el cumplimiento también de una profecía, de lo cual está dentro de Apocalipsis 17, versículo 5, que dice así: en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Resulta de que las iglesias protestantes en el año 2015 la declararon a ella como su madre y al líder, ¿verdad? Al Papa como su líder para seguirlo, para estar unidos, porque si total no había muchas diferencias entre las iglesias protestantes y la católica, porque guardaban el mismo día y todo, había que unirse en los puntos comunes. Eso fue lo que dijeron los diferentes líderes de las iglesias en el año 2015. Si no me crees, buscarlo en internet, todavía está. Todavía está. Así que lo podés ver tranquilamente. Ahora, aquí aparece otra señal que dice unión de la iglesia y el Estado. Eso se está dando, pero todavía no se ha dado de forma completa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Y eso aparece en Apocalipsis 13. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si vos te fijás ahí donde dice caudillos de la apostasía, ¿sí? Habla justamente de aquellos que son anticristos. Y están en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 22, dice: vosotros tenéis la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Y sigue hablando de esto, ¿verdad? Pero después en el versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, ¿quiénes son estos que engañan? ¿Quiénes son estos que llevan a las personas al error? Y están dentro de la iglesia y están fuera de la iglesia, según lo que dice, porque si sumás lo que dice Mateo 24 y sumás lo que dice Juan, estos anticristos han salido ¿de dónde? De la iglesia de Cristo. Entonces, hoy vos te podés transformar en un anticristo si vos dejás de mirar la palabra de Dios y si empezás a escuchar a los espíritus engañadores, si empezás a escuchar predicaciones de pastores que no predican la palabra de Dios, que predican sus propias impresiones, que no predican conforme a un escrito está, sino lo que sienten, lo que piensan, lo que creen que va a suceder. Entonces crean expectativa, crean fervorismo, crean un montón de cosas que no son correctas. Pero yo hoy te estoy presentando la verdad, te estoy presentando lo que dice la palabra de Dios para que vos mismo lo compruebes y vayas viendo cómo se va armando todo esto. Ahora, fíjate vos, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por muchos adventistas. Y esto es justamente por qué, por lo que dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 47. En Juan 8, 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto le dijo a los fariseos, aquellos que se creían dentro del pueblo de Dios, pero no escuchaban la voz de Dios. Muchos hoy, dentro de la iglesia adventista, no están escuchando el mensaje de Dios, no están escuchando el mensaje del tercer ángel que comenzó en 1844 y sigue avanzando. Este mensaje es el que nosotros estamos predicando. La justificación por la fe se proclama sin olvidar el primer y segundo mensaje, queridos. No se puede olvidar uno del primer y segundo mensaje, porque esto va como un paquete y nosotros tenemos que enseñarle a las personas que no es por las obras que uno se salva, sino por gracia por medio de la fe. Las obras acompañan la fe y la gracia, pero no de ninguna manera nosotros construimos nuestra relación a través de las obras. Ahora, hay algo también que tenemos que señalar, ¿sí?, con respecto a esto. Y es justamente lo que dice en Mateo capítulo 13, versículos 13 al 17.
Es muy contundente lo que dice el Señor en Mateo 13, versículos del 13 al 17. Ahí dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Entonces, hoy muchas personas pueden decir que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero si no están comprendiendo lo que es el mensaje del tercer ángel, si no están entendiendo de que el mensaje del tercer ángel está sobre la base de la justificación por la fe, porque muchos no la entienden todavía la justificación por la fe, no entienden que en este periodo nosotros estamos siendo santificados por el Señor, nos estamos apartando. El propósito de la iglesia es la santificación y la santificación es un proceso individual y también colectivo. Ahora, la justificación por la fe también es un proceso individual y también es colectivo, porque nosotros, el Señor, nos va quitando lo malo. Él nos aparta de lo malo, que es la santificación, que el Espíritu Santo nos ayuda para ir mejorando. Y la justificación por la fe es ir quitando todo eso que está mal en tu vida e ir deshaciéndote de eso. Si robabas, deja de robar. Si robabas el cable, deja de robar el cable. Si no pagabas impuestos, pagá los impuestos. Si tenés cosas robadas, devolvelas. Si tenés todas, ¿y qué tenés que ir mejorando durante este tiempo? El carácter. Y ya lo vamos a ver que es también una señal. Y que también es una señal del tiempo del fin. Ahora, sigamos viendo un poquito esto. Fíjense ustedes de que aquí hay algo chiquitito que apenas se ve. Dice persecución, mártires, cárcel. Claro, esto hoy puede estar sucediendo en algunas partes del mundo. Quizás aquí donde estamos hoy, no, pero puede estar sucediendo en algunas partes del mundo y después va a volver a suceder y tiene una parte en la cual tiene que suceder. Ahora, si prestas atención, vas a ver que en Mateo capítulo 5, algunos siempre han tomado esta parte de la Biblia como que si no tuviera importancia. Y lo toman como si fuera un poema nomás. Pero las bienaventuranzas son consejos del Señor Jesucristo para la preparación del tiempo del fin. Fíjate vos qué interesante cuando dice ahí en el capítulo 5, versículos del 10 al 12, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. Siempre, en cada periodo de la historia de la iglesia, mientras fuimos viendo las diferentes etapas de la iglesia, las 7 iglesias, nosotros hoy vivimos en la iglesia de la Odisea, pero en cada etapa siempre hubo persecuciones. Y si tu país entra en guerra, o pasa esto, o pasa lo otro, los hijos de Dios han pasado persecuciones, y sí. Fíjense que después del 1798 han pasado un montón de cosas. La Guerra Fría, Vietnam y todo. ¿Cuántas veces la guerra de Ucrania? Ahora los hijos de Dios tuvieron que escapar también de la guerra y también tuvieron que ser perseguidos y los canales que teníamos como iglesia ahí en Ucrania se cerraron y todo eso se perdió. ¿Por qué? Por la guerra. Ahora nos damos cuenta de que hay persecución, que puede haber martirio, hay hijos de Dios que han muerto, sí, que han muerto por dar testimonio en este tiempo, sí. Puede haber hoy en este momento alguien que esté dando su vida por el Señor Jesucristo, nosotros no lo sepamos, pero sí, puede estar sucediendo. Ahora, ¿por qué es importante entender eso? Porque después también va a seguir sucediendo. Ahora, vamos a centrarnos, vamos a seguir avanzando, vamos a ver a lo que va a suceder mañana, lo que está en la flecha verde allí. Entonces, lo que nosotros vemos que está sucediendo ahora, ¿sí? Esto que está sucediendo hoy y sigue avanzando es el zarandeo que está pasando dentro de la iglesia. El zarandeo no es para el mundo, el zarandeo es para la iglesia, porque la iglesia se está preparando para ¿qué? Para el regreso del Señor Jesucristo, la profecía más importante. Y todas estas profecías que vimos antes, hace un momento,
Claro, tienen que ver con la segunda venida de Cristo, pero tienen que ver con nosotros, darnos cuenta y de no sorprendernos de lo que está pasando dentro de nuestra iglesia, o lo que está pasando con algunos creyentes que flojean, que dejan de escuchar la palabra de Dios, que empiezan a escuchar a pastores mentirosos, a falsos profetas, que van y se presentan frente a ellos y dejan que los sanen y todas esas cosas. Todo eso, ¿qué es? Es el tiempo de la apostasía, de la cual también nos habló el apóstol Pablo. Ahora, fijémonos que el zarandeo tiene un objetivo: separar el trigo de la cizaña. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 12. Allí dice así: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Claramente en esta parábola nos está hablando acerca del objetivo del zarandeo, de zarandear, de quitar la paja del trigo. Y quitar la paja del trigo es lo que está pasando ahora. Hoy tenés que pensar vos, ¿qué sos? ¿Sos paja o sos trigo? Todavía siguen creciendo el trigo y la cizaña, pero va a llegar un momento en el cual el Señor también lo va a separar. Pero ahora el Señor está tratando de ver quiénes son los aprobados. Por eso hay pruebas. Y fíjense, ¿cuál es la señal más importante que va a venir? ¿La ley dominical? No, claro que no. Y me enoja cada vez que me preguntan y me dicen y me afirman que es la ley dominical la próxima señal más importante. Si bien nosotros ya estamos viendo todas estas señales que están aquí, que son importantes, pero la más importante que viene es la lluvia tardía, queridos. Que sin la lluvia tardía no puede haber fuerte pregón. Y claro, nosotros tenemos que ver de que la próxima gran señal para los hijos de Dios, aquellos que están en obediencia, es la lluvia tardía. No pueden estar pensando en la ley dominical. ¿Qué es la lluvia tardía? Si nos estás viendo recién ahora. La lluvia tardía es justamente la manifestación más importante del Espíritu Santo, más importante que el Pentecostés, más importante que cualquier manifestación del Espíritu Santo. Esta es una manifestación no localizada, es una manifestación global, en la cual se va a predicar el Evangelio al mundo entero en un solo día, tal cual como lo declara Mateo capítulo 24, versículo 14. Y es fantástico esto y me emociona cada vez que lo leo porque pienso en ese día y digo, Señor, yo quiero predicar tu palabra en ese día. Yo quiero ser de esos sencillos y sinceros de corazón que van a predicar tu palabra junto con los niños, los iletrados, todas las personas que hoy están trabajando con el Espíritu Santo. Mateo 24, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Sin la lluvia tardía, sin el fuerte pregón, no puede haber final. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que anunciar al mundo entero lo que va a suceder. Y en ese momento, mientras desciende el Espíritu Santo, se produce algo también, el sellamiento en los hijos de Dios. Y entonces ahí se va a saber quién es la paja dentro de la iglesia remanente. Y acá ya no es una iglesia militante, queridos, acá es la iglesia triunfante. Acá es la iglesia triunfante, acá dejó de estar la militante, porque cuando desciende el Espíritu Santo, muchos hijos de Dios que están dentro de la iglesia adventista, ¿qué pasa? Como fueron buenos, fueron religiosamente correctos, políticamente correctos, pero sin el Espíritu Santo, tal cual lo declara Mateo 25 en la parábola de las 10 vírgenes, sin el Espíritu Santo, estas personas no participan del fuerte pregón, se sienten mal y después ¿qué hacen? Se van de la iglesia. Ahora, si ustedes miran bien allí, van a ver que el sellamiento de los santos, ese es el sellamiento de los hijos de Dios. Y eso, ¿nosotros dónde lo encontramos? En Efesios capítulo 1, para saber cuál es ese sellamiento. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, queridos, es las arras, es el cheque firmado, es lo que nosotros sabemos que el Señor no nos va a defraudar. Y entonces, si vos tenés el Espíritu Santo, hoy, en tu vida, si hoy participás del estudio de la palabra de Dios junto con el Espíritu Santo, si vivís tu vida hoy con el Espíritu Santo, tened en cuenta que vas a ser sellado y vas a recibir la lluvia tardía para llevar adelante el fuerte pregón.
Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 30, también dice así: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Claro, fíjense que el día de la redención está cercano. El día de la redención nuestra es cuando Cristo viene en gloria y majestad. Entonces el sellamiento es justamente, ¿qué es el sellamiento? ¿Qué es el sello de Dios? Es el Espíritu Santo, que sella ¿qué cosa? Nuestra mente, nuestro corazón. Y gracias a ese poder, gracias al Espíritu Santo, nosotros podemos tener ¿qué cosa? El carácter de Cristo, la mente de Cristo, de la cual habla Pablo. Gracias al Espíritu Santo nosotros podemos obedecer y guardar el séptimo día, que es el sábado. Ahora, sin el Espíritu Santo, yo puedo guardar el sábado, sí, pero no lo voy a estar haciendo de manera correcta, no lo voy a estar haciendo motivado por el Espíritu Santo. Ahora, también vamos a ver, ¿no es cierto?, que se establece el carácter de Cristo en los sellados. Ahora, cuando nosotros leemos esto, tenemos que entenderlo a la luz de Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Busquen en su Biblia Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ahí nos dice: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Claro, se establece el carácter de los sellados. ¿Qué carácter es ese? Aquel que no soporta la inmoralidad, aquel que no soporta todo lo malo que está dentro de la iglesia, no participa de los pecados. Porque el que recibe el Espíritu Santo se está preparando ¿para qué? Para ser mejor, no para seguir en algo peor y contagiar a los demás en cosas peores o en pecados que no ayudan en el crecimiento de la iglesia, en la santificación y en la justificación por la fe. Nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que presenta Ezequiel 9 es lo que nosotros tenemos que ver. Si vos no estás gimiendo, si no estás denunciando lo malo, si vos estás participando de lo malo dentro de la iglesia, entonces no sos una persona que está obrando por el Espíritu Santo. Esto es clarísimo en la palabra de Dios. El carácter de Cristo. ¿Cristo toleraba lo malo? No, no toleraba lo malo. Él a lo malo lo llamaba por su nombre y si algo estaba mal, se lo decía y no importaba a quién, Jesús se lo decía. Por eso, si un pastor está haciendo lo malo, andá y decíselo. Porque vos sos hermano de iglesia de ese pastor y si ese pastor está enseñando cosas que están mal, tenés que decirle. Si tenés un hermano de iglesia que está haciendo cosas malas, no tenés que ir a comer con él a su casa y participar de lo malo. No, el Señor nos habla claramente de eso. Si vos vas a ir a hablar con esa persona, no vas a participar de las cosas malas. No vas a ir a reuniones donde están criticando a otras personas, donde están tomando la palabra de Dios o se están burlando de lo que Dios enseña. Claro que no, porque justamente eso es lo que define el carácter. ¿Quién sos vos con el Espíritu Santo? ¿Quién sos vos sin el Espíritu Santo? Sin el Espíritu Santo sos un charlatán, un hablador, alguien que no tiene conocimiento, pero con el Espíritu Santo sos una persona distinta, sos diferente. Y justamente aquí nosotros estamos en un momento culminante de la historia, un momento muy importante donde surge la iglesia triunfante con un carácter en el cual va a tener para llevar al reino de los cielos. Sin este carácter, no vas a poder entrar al reino de los cielos. No podés estar tolerando lo malo o haciendo oídos sordos a lo que está mal. Vos tenés que declarar lo que está mal y tenés que denunciarlo y tenés que oponerte a lo que estás denunciando, como lo hacía el profeta Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel cuando dimos el curso de Daniel? Daniel se oponía a lo malo, no importando nada, incluso a coste de su vida. Eso es una persona de carácter. Ahora, y no podemos negar que Daniel era una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, sigamos viendo. Dice, si quieren, también allí vamos a buscar también para ver, para dejar más claro todavía lo del carácter. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 5. Y no lo podemos dejar de citar porque justamente, aunque lo nombramos, lo citamos el día de ayer,
lo tenemos que volver a citar hoy. Apocalipsis 14:5 dice: en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Claro, nosotros vimos que el pueblo de Dios, el remanente de Dios, no puede haber mentira en sus bocas. ¿Por qué? Porque no hablan mentira, porque la mentira está lejos de ellos. Y cuando deja de haber mentiras en ellos, ¿no es cierto? En el fuerte pregón, después de la lluvia tardía, con el sellamiento del Espíritu Santo, donde el Señor los usa para predicar con fuerza en todo el mundo. Y si miramos en Sofonías, fíjense ustedes qué interesante lo que dice Sofonías. El profeta Sofonías, ahí lo perdí, lo tenía marcado, pero lo perdí. Ahí estamos. Sofonías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no habrá injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. ¿Eso es carácter? Claro que sí, eso es carácter. Nadie los atemoriza. ¿Por qué? Porque saben muy bien quién es su Señor. Por eso se establece el carácter de los hijos de Dios, se establece el carácter de aquellos que son sellados por el Espíritu Santo. Ahora, si prestamos atención, vemos ahora, vamos a ir a Apocalipsis 18:1. En Apocalipsis 18:1 aparece el cuarto ángel. Después de los tres ángeles, hay un cuarto ángel que aparece. Los tres ángeles de Apocalipsis capítulo 14 son el pueblo de Dios predicando al mundo entero. Y ya vimos de que nosotros estamos en ese pueblo que predica el mensaje de los tres ángeles. Pero en Apocalipsis capítulo 18 aparece el mensaje del cuarto ángel. Y ahí en el versículo 1 dice: después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué está alumbrando? ¿Con qué está alumbrando? Está alumbrando a través de las publicaciones. Como iglesia adventista, nosotros vamos repartiendo publicaciones por todas partes. Vamos a los pueblos donde no tienen presencia adventista, donde no hay personas. Vamos acá en la ciudad, en los barrios donde las personas no conocen. ¿Y qué hacemos nosotros? Repartimos libros. Enzo, ¿me pasás ese libro? Repartimos libros como este que te voy a mostrar, que es el conflicto de los siglos. Si no lo tenés en tu casa, acércate a una iglesia adventista y te lo van a regalar, porque para eso está. El conflicto de los siglos es uno de los libros que nosotros estamos repartiendo en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque contiene la verdad que para este tiempo, contiene lo que nosotros tenemos que presentar para este tiempo. Ahora, fíjate vos también, dice, últimos días para ingresar a la iglesia triunfante. ¿Por qué dice eso? Porque en Mateo capítulo 24 vamos a ver de que después de que se da el fuerte pregón, muchas personas van a ingresar a nuestra iglesia. Y muchos de ellos y muchos otros se van a ir de nuestra iglesia. Pero la mayoría va a ingresar estas personas que han estado en otras partes, que van a escuchar el mensaje, que van a leer los libros, que fueron alumbrados por el cuarto ángel. Y si ustedes prestan atención, son los últimos días para ingresar a la iglesia. ¿Por qué? Porque después de haber predicado al mundo entero, haberse escuchado nuestra voz, la voz de los niños, de las personas, de los ancianos por kilómetros, y haber rodeado la tierra, ¿verdad?, con el fulgor del Evangelio del Señor Jesucristo, vamos a tener la oportunidad justamente de poder permanecer en el pueblo de Dios, de irnos, o de aquellos que estaban fuera, de ingresar al pueblo de Dios. Y en Mateo capítulo 24, versículos del 36 al 44 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
si algo que deja claro este texto que acabamos de leer, es que hay personas que se van a salvar, que van a ingresar a la iglesia de Dios, y hay otros que no. Y hay otros que no. Entonces, si hay algo que tenemos que ver, es que no va a haber un rapto secreto. La venida del Señor Jesucristo es en gloria y majestad. Si hay algo que tenemos que ver, es que los que estaban en la iglesia sin el aceite se van y otros ocupan su lugar, tal cual lo enseña, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 25, versículos del 8 al 13. Y dice así, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegaron el novio, y los que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nosotros no sabemos el día del regreso del Señor Jesucristo, pero sí sabemos que si hoy estamos sin el aceite, entre comillas, como dice ahí, sin el Espíritu Santo, nosotros no vamos a ser salvados. Nosotros no vamos a estar salvados, porque después de esta gran señal del Espíritu Santo, lo que se espera es que nosotros, los hijos de Dios, tengamos el Espíritu Santo para recibir al Señor que viene en gloria y majestad y que no falta mucho para su regreso. Todo esto que estamos hablando todavía está en el futuro. Ahora, fíjate vos, que dice, las ovejas de otro redil vienen a la iglesia de Jesús, tal cual como lo enseña Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, esas ovejas que vienen de otro redil ocuparán el lugar de aquellos que vivieron tibios adentro de la iglesia. Esos van a ser vomitados de la boca del Señor y ya no estarán en la presencia del Señor, no formarán parte de su iglesia. Ahora, también encontramos milagros y fuego del cielo. Esto también está en el futuro, pero no falta mucho tampoco para esto. Nosotros vemos que estos milagros y fuego del cielo aparecen en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Justamente después de que el Espíritu Santo hace su movimiento, porque el diablo no sabe en qué momento va a ser su movimiento del Espíritu Santo. Ya vimos que el diablo desconoce lo que está escrito en el libro de los 7 sellos, la voluntad del Padre, los planes del Padre. Y como él no sabe, él está a ciegas como nosotros con respecto a el momento en el cual suceda esto. Pero sí vemos las señales, él también las ve. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando el Espíritu Santo hace este movimiento tan importante en el mundo, el diablo también va a hacer su movimiento. Y entonces, ¿qué va a hacer? Él va a hacer de que haya manifestaciones sobrenaturales que llamen la atención de las personas y se desvirtúe lo que los hijos de Dios están predicando. Él también va a hacer eso. También hace grandes señales, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y ese fuego, ¿no es cierto?, serán milagros y serán manifestaciones sobrenaturales cual nunca hemos visto. Hoy el diablo hace manifestaciones sobrenaturales, sí las hace. Hace milagros por montones a través de los falsos profetas, a través de los falsos, a través de los falsos cristos y a través de los falsos pastores. Hay curas sanadores, hay esto, hay lo otro, ¿no es cierto?, que curan, sanan a las personas, algunos por montones, levantan la mano y cae desmayado todo un estadio. Y lo vemos, y vemos el poder que tienen, pero no es el poder de Dios, es el poder de los engaños milagrosos del enemigo. Pero esos engaños van a aumentar todavía aún más. Y aún más también lo que va a hacer el diablo es la falsa resurrección. En contraposición de lo que hizo el Espíritu Santo, van a aparecer nuestros familiares personificados por los demonios, anunciando la llegada del anticristo y el cambio del sábado por el domingo. Claro, y nosotros eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9.
En Gálatas 1, versículos 6 al 9, dice así: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y el diablo hará toda clase de engaños, traerá a la vida de las personas toda clase de engaños. ¿Para qué? Para apartarlos de la verdad, para que no se decidan por el Señor. Porque en este momento, en este periodo de tiempo, ¿qué está pasando? Está habiendo un movimiento, ¿no es cierto?, en el cual se está presentando algo diferente, algo distinto, y las personas se están decidiendo. Son pocos días en los cuales las personas se van a estar decidiendo por la verdad, se van a estar decidiendo por lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, si me acompañan en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, van a ver lo siguiente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 12. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya vimos, ¿no es cierto?, que vivimos en la época de la apostasía, pero tiene que venir ¿quién? ¿Quién tiene que venir después de la predicación del Espíritu Santo? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es lo que siempre ha querido Satanás y es lo que hace el papado, ocupando el lugar del Padre, haciéndose llamar Padre cuando no lo es y cuando tiene prohibido por la palabra del Señor Jesucristo hacerse llamar Padre. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, tal cual como también lo enseña Apocalipsis 19. Porque en Apocalipsis 19 el Señor tiene reservado un lago de fuego. ¿Para quién? Para el papado, que es la bestia, y para el falso profeta, que es Estados Unidos. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si hay algo que tenemos que estar seguros, es de que este va a ser un tiempo de mucha prueba. Con esta falsa resurrección, con estos familiares personificados, como dice Elena de White en Eventos de los Últimos Días, capítulo páginas 137 y 145. La llegada del anticristo, el cambio del sábado por el domingo, anunciado por qué? Por nuestros familiares muertos, queridos. ¡Qué tremenda señal! Es lo que ya nos está advirtiendo el apóstol Pablo, el profeta Pablo, diciéndonos de esto. ¿Y quién aparece después en escena? El anticristo. Después de la apostasía, como que leímos acá recién, aparece ¿quién? El anticristo. Y esto no tiene que sorprendernos, sino que justamente lo estamos estudiando para que nosotros podamos comprender la verdad. Ahora, pasemos a la siguiente parte, sigamos avanzando. Hoy vamos a llegar hasta una parte, ¿no es cierto? Ya vimos de que después del fuerte pregón, ¿no es cierto?, aparece ¿quién? La iglesia triunfante, con el Espíritu Santo, ya siendo sellados por el Señor, habiendo anunciado el Evangelio a todo el mundo. Entonces el diablo pone en marcha su plan. Y después de poner en marcha su plan, haciendo grandes milagros y haciendo todo esto, ¿qué es lo que va a aparecer? La ley dominical, queridos. La ley dominical aprobada en el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué tiene que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos? Porque la bestia que lo aprueba
Es un cordero que tiene dos cuernos y tiene boca de dragón. Y esos dos cuernos tienen que ver con el poder religioso y el poder civil. Entonces, este poder solamente lleva adelante esta obra, ¿no es cierto?, a través de una ley que es aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Y esta ley dominical sucede antes de que se cierre la gracia. La gracia se cierra aquí donde está esta línea verde. Mañana lo vamos a ver más en detalle eso. Pero hoy nos vamos a ocupar acerca de lo que implica la ley dominical. Nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13 lo siguiente. Vemos la formación de la imagen de la bestia. Se forma, se levanta la imagen de la bestia, así como sucedió en Daniel. Una falsa adoración se obligará al mundo, pero a través de la imposición de la ley, ¿sí? Pero bueno, tenemos que primero leer Apocalipsis 18, que no lo leímos, cuando hablábamos acerca de que tiene que ser aprobada por el Congreso. Dice Apocalipsis 18, versículos de 2 al 5. Clamó a gran voz potente, ya lo habíamos leído el 18.1, por eso leo el 2. Clamó con voz potente diciendo este ángel: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oía otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Por qué los pecados llegaron hasta el cielo? ¿Por qué Dios se acordó de sus maldades? Justamente porque aquí se cumple el mensaje, se cumple, ¿no es cierto?, la caída de Babilonia. Babilonia termina de caer, nosotros anunciamos la caída de Babilonia, pero Babilonia cae justo aquí, cae aquí, cuando muestra, ¿no es cierto?, quién es. Y cuando es aprobada por la ley, ¿no es cierto?, por el Congreso de Estados Unidos, la ley dominical. La bestia de Daniel 13 es la que aprueba la ley, en concepto de ley, para que todos sean anunciados. Pero aquí se produce la caída de Babilonia, porque aquí se forma, ¿qué cosa? La imagen de la bestia, tal cual lo enseña Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 13, que dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Este es el falso profeta, este es Estados Unidos. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue salada. O sea, Estados Unidos obliga a los habitantes de la tierra a adorar ¿a quién? Al papado. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña ¿a quiénes? A los habitantes de la tierra. Entonces nosotros vemos de que este poder, este doble poder, que va de la mano del protestantismo apóstata, un protestantismo que rechazó las enseñanzas de Cristo, un protestantismo que rebajó la palabra de Dios, un protestantismo que abrazó la tradición, abrazó las enseñanzas del papado y se une a Estados Unidos ¿para qué? Para promulgar la ley. Y a través de ello se hacen estas grandes señales. Este poder engañador, este poder que usa como artilugios el enemigo de Dios, el gran anticristo, que no es otro que el diablo, la serpiente antigua, que es el enemigo de Dios. Ahora, fíjense lo que sucede después de levantarse la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 nos dice la amenaza del decreto de muerte. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Entonces hay una amenaza de decreto de muerte, una amenaza real, tal cual como ocurrió en el pasado con los hijos de Dios. Ahora, nuevamente, después de la ley dominical, hay una amenaza, un decreto de muerte. Porque ya ahora se hizo la ley dominical, se elevó la imagen de la bestia, se obliga a las personas a adorarla y ahora aquel que no la adore deberá pagar las consecuencias. Pero claro, los hijos de los hombres son sellados con la marca de la bestia. ¿Y cuándo sucede esto? Según lo que dice Apocalipsis 13,
18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué hacen los hijos de los hombres? Que no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen a Dios. Los hijos de los hombres obedecen al hombre que fue creado en el sexto día. Tienen su lealtad con el hombre. 666. La lealtad es con el hombre, no es con Dios. Entonces, ¿qué hacen los hijos de los hombres? Deciden acatar la ley impuesta por Estados Unidos, llevada adelante por la bestia, llevada adelante por el papado. Y entonces allí, ¿qué hacen estos hombres? Sellan su suerte. Sellan su suerte por miedo a la autoridad, por miedo a perder sus trabajos. Muchos de los que eran supuestamente hijos de Dios también sellan su suerte y reciben la marca de la bestia. ¿Por qué? Por miedo a su trabajo, por miedo a que su esposa lo deje, por miedo a tener problemas con su familia. Aquí es donde se dividen ya las familias, queridos. Se dividen para siempre. Entonces, nosotros hoy tenemos que trabajar por nuestros hijos, por nuestros familiares, antes de que venga, ¿qué cosa? El fuerte pregón. Y en el fuerte pregón todavía van a tener esperanza nuestros familiares, nuestros amigos. Sí, todavía van a tener esperanza. Pero aquí, una vez que sucede esto aquí, que los hijos de los hombres, una vez que son sellados, ya no hay marcha atrás. Este es punto de no retorno. Punto de no retorno. Ya cuando te dicen, a partir de este lugar ya no puede volver. ¿Por qué? Porque decidió conscientemente. Decidió obedecer al diablo y a sus engaños. Y no decidió por el Señor Jesucristo. Ahora, los hijos de Dios no podrán comprar ni vender, según lo que dice Apocalipsis 13:17, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nosotros vemos aquí que los hijos de Dios, como no tienen la marca de la bestia porque tienen el sello de Dios, los hijos de Dios no pueden comprar ni vender. Será un momento en el cual será de mucha angustia, mucha presión social, en la cual, ¿no es cierto?, nosotros tendremos que evitar no molestar a nuestros vecinos sacando la basura en domingo, porque así de irritante va a estar el mundo. No vamos a poder barrer la vereda en domingo porque vamos a irritar a la violencia a nuestros vecinos en contra de nosotros porque no estamos acatando las leyes. No vamos a poder colgar la ropa en domingo. Y claro, ¿y de dónde saqué todo eso yo? Bueno, lo dice Elena White justamente refiriéndose a esto. Y es bien interesante porque justamente esta es la señal, la ley dominical es la señal para salir de las grandes ciudades. Salir de las grandes ciudades. Y es justamente lo que el Señor Jesucristo también nos indicó en Mateo capítulo 24, versículos 17 al 20. Allí se nos dice así. Mateo 24, del 17 al 20. Dice: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que están en cinta, de las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Queridos, la tribulación, la cantidad de problemas va en aumento. Va en aumento. Es una línea así, en aumento. ¿Por qué? A medida que pasen los días, la presión social será más grande. A medida que pasen los días, nosotros tenemos que saber de que al salir de las grandes ciudades iremos a pequeñas localidades, a pequeños lugares donde nos mostrará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca nos dejará sin guía. Nunca los ángeles nos van a abandonar porque nosotros estamos luchando de parte del Señor Dios Todopoderoso. No tenemos que tener miedo porque nos amenazan de que vamos a perder el trabajo, que vamos a perder nuestra casa. ¿Y para qué querés el trabajo y para qué querés tener la casa si cuando venga el Señor Jesucristo todo va a ser quemado? Eso es lo que te dice Pedro. ¿Para qué querés todo eso? Estás trabajando, sí, es bueno tener casa, es bueno tener trabajo, es bueno tener posesiones, claro que sí, pero no tienen que ser lo más importante en tu vida, porque va a llegar el momento en el cual vas a perder todo eso.
y vas a tener que abandonar a tus amigos, a tu familia. Y claro, ¿y a dónde vas a ir? A donde el Señor te diga que tenés que ir. Ahora, nunca vamos a estar solos y eso es lo que el Señor nos ha mostrado. Nos ha mostrado siempre a través de sus enseñanzas, nos ha mostrado siempre a través de lo que pasaron con los profetas antes que nosotros. Ahora, si vemos que vamos a tener presión social, pero igualmente no estaremos ociosos. Vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Ahora con más presión que antes. Ahora con más peligro que antes. Iremos de lugar en lugar llevando la palabra de Dios calladito rápidamente. ¿No es cierto? ¿Seguiremos predicando la palabra de Dios? Sí, seguiremos predicando. ¿Por qué es nuestro leitmotiv? Porque nosotros seguimos predicando. Pero una vez que se dé todo esto, ¿no es cierto? Una vez que se dé todo esto será muy difícil. No estaremos ociosos. No es que vamos a estar tirados en un lugar o todo. No, el Señor nos va a cuidar. El Señor nos va a cuidar. Pero ahora, los miembros de la misma familia son separados. Y eso es lo que nos dice también Elena de White. Ahora, muchas cosas van a suceder. Muchas cosas tienen que pasar. Pero nada entra en nuestra mente como lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 9. Fíjense, Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por muchos a causa de mi nombre. A pesar de que hemos sido sellados en este tiempo, en este pequeño tiempo de angustia, nosotros seremos mártires, muchos de nosotros serán mártires, otros serán perseguidos, otros irán a la cárcel, los de mayor fe irán a la cárcel. Seremos enjuiciados, daremos testimonio de nuestra fe. Y tal cual lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 24, es un tiempo de mucha angustia. Lo que va a vivir el pueblo de Dios, no lo ha vivido el pueblo de Dios en toda la época que ha vivido, según la comparación que hace la profecía. Nunca hubo tal tribulación para el pueblo de Dios. Nunca hubo tanto problema para el pueblo de Dios como el que nosotros estamos por vivir. Por eso, cuando hablamos acerca del futuro, cuando vemos la flecha verde que viene hacia acá y viene y sigue avanzando, vemos, ¿no es cierto?, de que esto es una realidad. Y no es para asustar a la gente, no, es para tener confianza en el Señor, porque el Señor lo ha revelado. El Señor nos ha dicho, como le dijo a cada una de las iglesias, nos ha dado también el mensaje. Nos ha dado el mensaje que compremos colirio, que compremos oro, porque nos viene una gran tribulación y tenemos que ver, tenemos que oír y tenemos que darnos cuenta de que estamos enfrentando al anticristo, que es el diablo, la bestia, que es el papado, y al falso profeta, que es Estados Unidos. Díganme, ¿quién en su sano juicio enfrentaría al enemigo formidable de Dios, al poder más importante religioso sobre la tierra y al poder civil, ¿no es cierto?, y bélico más importante de los últimos años? ¿Quién lo haría en su sano juicio? Nadie, solamente personas que aman al Señor Jesucristo, que aman el día de su venida. ¿Por qué? Estamos hablando del tiempo del fin. Y esto que estamos hablando, ¿no es cierto?, es el mensaje del tercer ángel. Esto que estamos viviendo hoy es vivir confiando en el Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que vivir confiando en el Señor Jesucristo, porque si no, lo que va a suceder no lo vamos a poder resistir. Todo lo que dice Apocalipsis 13, 17, 18, no lo vamos a poder resistir si no estamos anclados en el Señor Jesucristo. Por eso cuando tocamos el primer capítulo que vimos de Apocalipsis, vimos que necesitábamos al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Espíritu de profecía y la Biblia. Esas 4 cosas nosotros necesitamos hoy. ¿Para qué? Para llevar adelante la obra. ¿Qué estoy haciendo yo hoy con vos? Yo te estoy anunciando lo que está por venir. ¿Y esto es todo? No. Mañana vamos a seguir descorriendo el velo y vamos a seguir viendo todo lo que se avecina, todo lo que se viene. Pero ¿sabes qué? Si te da miedo, bueno, no lo veas. O si te da miedo, míralo igual. ¿Sabes por qué? Porque la historia termina bien. Aunque nosotros vemos de que
el calor del fuego va a seguir subiendo, las pruebas van a seguir aumentando, las dificultades van a seguir aumentando, todo termina bien. ¿Y cómo termina? Termina con la segunda venida de Cristo. Porque todo esto tiene que suceder antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, fue un poco largo, pero ¿sabes qué? Es necesario que lo leamos, que lo veamos directamente de la Biblia, no desde mi opinión, sino que vos lo veas reflejado en un diagrama desde la Biblia para que vos seas convencido por la palabra, no por la idea de un hombre, no por la idea de un pastor, sino por lo que dice la palabra. Vos hoy tenés que vibrar por el Espíritu Santo, siendo guiado por la palabra. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder enfrentar todo lo que se avecina. Y es mi deber, es mi trabajo decírtelo. Es mi trabajo anunciarte esto. Para esto el Espíritu Santo me llamó para ser pastor y para esto el Espíritu Santo me puso hoy frente a vos para mostrarte la verdad en la palabra de Dios. Ahora, queda en vos tomar la decisión de qué lado vas a estar. ¿Vas a estar de lo que van a trabajar para el Espíritu Santo, los que trabajan hoy para el Espíritu Santo, o vas a trabajar para el anticristo? ¿Qué estás esperando? ¿El derramamiento del Espíritu Santo o estás esperando la ley dominical? Solo hay dos caminos. Uno angosto, difícil, pero termina bien. Uno ancho, fácil de recorrer, pero termina mal. Yo prefiero escoger este camino, el camino del Espíritu Santo. Espero que vos también. Así que, si te parece bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, la Biblia, y gracias, Señor, por las advertencias que nos das, por las señales, Señor, por el cumplimiento de las señales, por lo que hemos visto en el pasado, por lo que vemos hoy en el presente y por lo que vemos también, Señor, lo que va a suceder en el futuro. Conviene 1001 veces estar de tu lado, Señor, amarte a ti, seguirte a ti, Señor, y hacer todo lo que tú nos has mandado para, Señor, luchar y vencer. Ayúdanos a perseverar, Señor. Así como Juan perseveraba, Señor, que nosotros también podamos seguir perseverando como santos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos para mantener vivo el mensaje que tenemos que dar en este mundo. Este mensaje, Señor, de advertencia a todos, de que el Hijo del Hombre, de que Jesús, junto contigo, oh Padre, y los ángeles de tu poder, van a venir en gloria y majestad a buscarnos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén.